Bienvenidos, estimados participantes. Mi nombre es Luisanet Delgado Quesada. Soy psicóloga psicoterapeuta del Centro de Salud Mental Comunitario de San Borja, de Lima Centro. Soy psicóloga clínica y especialista en terapia infantil y del adolescente. El día de hoy vamos a compartir información valiosa que me gustaría podamos prestar atención. Tenemos estos datos valiosos compartidos por el GIS-MINSA de SAME, el cual nos permite visualizar un cuadro comparativo con los motivos de consultas más frecuentes. En el año 2019 y 2022, es decir, antes de la pandemia de la COVID-19 y al finalizar el estado crítico de la misma, podemos ver que en el caso de NN de 5 a 11 años de edad, los trastornos mentales y del comportamiento, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, violencia familiar o maltrato infantil, así como los otros trastornos del espectro autista, son los que se muestran con mayor frecuencia, siendo en el 2022 un total de 234.693. Y solo estamos haciendo referencia a los niños y niñas de 5 a 11 años de edad. Y en el 2023 el número aumentó a 330.589. Entonces, a propósito de estos datos, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante la intervención temprana en los problemas de salud mental de niñas y niños? ¿Cuáles son las estrategias o técnicas básicas que nos permiten obtener información relevante sobre los problemas de salud mental en niñas y niños? Para resolver estas preguntas, vamos a hablar el día de hoy sobre aquellas técnicas en las entrevistas con esta población. Bien, entonces como parte de lo que vamos a revisar el día de hoy, tenemos la entrevista en salud mental, las condiciones previas de la entrevista, las fases de la entrevista, cuáles serían las técnicas o acciones especializadas para la entrevista a niños y niñas, cuáles serían aquellas habilidades nosotros como entrevistadores, como terapeutas o psicoterapeutas, nos van a ayudar a favorecer esta entrevista y que sea de calidad. Y también les tengo protocolos para hacer estas entrevistas tanto con los padres o cuidadores como con las niñas y niños. Y finalmente vamos a brindar algunas conclusiones. Vamos a definir lo que es la entrevista. Y la entrevista es una técnica donde se da una interacción entre dos o más personas. En el caso de niñas y niños, ellos van a llegar siempre con padres o cuidadores. Y es donde a través de este diálogo que vamos a tener con ellas y ellos, es donde nosotros vamos a recabar, donde vamos a recolectar información valiosa, relevante, sobre el problema actual de la niña y el niño. La información se va a recibir tanto del menor como de los padres o cuidadores. Entonces acá es muy importante tener en cuenta que ambas informaciones son importantísimas y necesitamos tenerlas. Vamos a explorar en este aspecto todas las áreas de la vida del consultante, ya sea de manera individual, familiar, social, académico, así como su nivel de funcionabilidad, ¿no? O sea, cómo va rindiendo en cada una de estas áreas, el tiempo del problema, un tiempo en el que de alguna forma esta situación que nos comenta le viene afectando y si existen algunos antecedentes de relevancia. La entrevista cuenta entonces con un objetivo específico y en el caso de salud mental infantil es poder determinar la existencia de algunas alteraciones psicológicas, ya sea trastornos mentales propiamente dicho o problemas psicosociales. Todo ello, toda esta exploración que es llamada entrevista, nos va a permitir poder establecer un diagnóstico y también poder elaborar al futuro un plan de intervención individualizado. Dentro de las entrevistas para esta población necesitamos tener algunas condiciones previas, algunas consideraciones previas. Y como primer punto tenemos la preparación. Es importante que la persona que está realizando esta entrevista en salud mental se encuentre preparada, con los conocimientos necesarios con respecto a lo que es desarrollo infantil,
con respecto a lo que es entrevista y todos estos pasos que hemos considerado que tienen que ver con el poder explorar todas estas áreas de los aspectos en los que se puede estar afectado, en este caso la niña o el niño. Luego necesitamos contar también con un contexto, que estas entrevistas sean contextualizadas para las características de cada uno de estos niños y niñas. Necesitamos también acercarnos, ¿no?, a ellos, tener pues un ambiente ideal, un espacio amplio con material eh, mobiliario para que ellos se puedan sentar, para que ellas y ellos se puedan sentar o puedan trabajar, eh, contar con algunos juegos, por ejemplo, didácticos que permitan esta interacción libre, donde va a permitir también al observador poder ver a esta niña o niño en, digamos, su interacción natural en el juego. Otro punto importante es el registro. Y para ello nosotros vamos a necesitar algunas fichas, tal vez vamos a iniciar en ese momento la anamnesis, por ejemplo, entonces necesitamos contar con esas fichas para poder realizar o recabar la información necesaria dentro de la entrevista. Recabar todo dato importante, relevante con respecto al motivo de consulta, el problema actual, antecedentes previos y todo lo que tiene que ver también con aquellas enfermedades eh, o algunos antecedentes que tengan que ver con su desarrollo propiamente dicho. Y el tiempo. Recordemos que pues en estos casos vamos a tener entrevista tanto con el cuidador, los padres y el niño y la niña. Entonces necesitamos tomarnos un tiempo adecuado para poder recabar información de ambos lados. Por otro lado, recordemos que a veces pueden tener dificultades para comunicar, para expresar, para poder decir lo que sienten, lo que piensan. Entonces necesitamos pues poder manejar un tiempo un poco más amplio de lo que solemos tener con tal vez poblaciones más de edades más, digamos, altas, ya sea como en el caso de adultos, por ejemplo. Con respecto a las fases de la entrevista, vamos a explicar un poco cada uno de ellos. En la parte de la planificación, es importante que el especialista o el profesional de la salud que va a realizar la entrevista requiera contar con todos sus implementos, ya sea, como mencionábamos hace un momento, ¿no?, las fichas de registro, cuestionarios, que puedan también tener materiales como hojas de colores, papeles, lápices de colores, tijera, porque muchos de ellos pues van a utilizar eso para poder trabajar mientras nosotros vamos haciendo las entrevistas. Juegos didácticos, juguetes de roles, por ejemplo, nos van a ayudar en ese proceso. El poder también tener, como mencionábamos, estos espacios amplios, espacios donde puedan estar adaptados para esta población, también va a ser muy importante. ¿Por qué resaltamos esto dentro de la parte de la planificación? Porque sabemos que los consultorios en ese sentido tienen que ser adaptados a la población con la que estamos trabajando. Y esta es una población con características particulares, entonces necesitamos contar con todo ello. También el hecho de poder tener ese espacio junto con la madre y el padre para poder ver cómo ellos también interactúan dentro de la misma consulta y que podamos también contar con otros profesionales que nos puedan apoyar, porque podemos de repente entrar un psicólogo acompañado pues por ahí de una enfermera o un psicólogo con un psiquiatra, porque ello nos va a permitir también poder tratar, ¿no?, de, por un lado, ¿no?, una persona está haciendo un poco la entrevista y por el otro estamos haciendo la parte de observación. Entonces todo ello se va a planificar, obviamente, de acuerdo a los criterios que se puedan tener en cuanto a lo que se ha estimado para evaluar y las estrategias que se busquen dentro de cada caso, ¿no?, porque cada caso es diferente. Luego pasamos a la fase inicial y es allí donde nosotros vamos a obtener
los datos de filiación, datos que nos van a permitir un poco formar o realizar la anamnesis como tal. Vamos nosotros a preguntar con respecto a algunas situaciones o puntos muy particulares, ¿no?, que nosotros necesitamos tener como conocimiento general. Y luego pasamos al desarrollo, ¿no? Y el desarrollo es la entrevista propiamente dicha, donde la persona, en este caso podríamos tal vez comenzar con el padre, la madre o el cuidador, nos va a comentar sobre el problema actual, el motivo por el cual está trayendo a su hija o a su hijo a consulta, aquello que de alguna manera le viene aquejando, generando malestar a ella o a él, y cómo este se ha venido desarrollando a lo largo, digamos, de este periodo de tiempo que ellos podrían indicar. Eh, También vamos a tener este espacio donde vamos a conversar con la niña o el niño, y de acuerdo a cómo nosotros vayamos evaluando, puede ser solo con el niño o la niña o en compañía del padre o la madre. Esto nosotros lo vamos a ir valorando en función también a cada caso, a cada, digamos, característica, ¿no? Porque sabemos que hay niños y niñas que pueden ser un poco más temerosos en un primer momento, siendo, por ejemplo, una primera cita. Entonces vamos a ir valorando. Vamos nosotros también a preguntar de acuerdo a el lenguaje, ¿no?, al nivel de desarrollo que se encuentre eh, la niña o el niño, a nivel de su desarrollo cognitivo, por ejemplo, haciendo preguntas acordes a su capacidad, ¿no?, digamos, de entendimiento, acorde a su desarrollo como tal, y vamos buscando esta interacción a través del juego, a través del mundo. Nosotros vamos a recabar toda esta información en la parte de desarrollo, además de estos antecedentes previos que mencionábamos en la parte inicial, que son muy importantes, poder saber si es que anteriormente ha habido otro problema similar, ya sea similar o otro problema de salud mental o algún otro problema psicosocial, ya sea, por ejemplo, violencia, ya sea, por ejemplo, algún caso de bullying en el colegio, podría ser tal vez problemas de conducta, por ejemplo, o alguna otra conducta adicional. Por otro lado, sabemos también que las niñas y niños pueden pasar por procesos donde han sentido miedos intensos, ansiedades o manifestaciones depresivas, ¿no? Entonces, todo ello nosotros vamos a indagar también si es que ha existido algún tratamiento previo en estos momentos, si es que de alguna manera estos tratamientos ayudaron a que mejorara la situación, si requirió algún otro tipo de tratamiento, por ejemplo, si llevó no solamente terapia psicológica, sino que tuvo algún tratamiento farmacológico o algunas otras que son muy comunes, por ejemplo, lo que es terapia del lenguaje, terapia ocupacional, terapia sensorial, terapia de aprendizaje, etc. Toda esa información es muy importante, valiosa, necesitamos recabarla porque nos va a ayudar en este proceso en el que nosotros vamos a preparar este plan de intervención, vamos a también a centrarnos en cómo nosotros vamos a trabajar con esta persona para poder ayudarla o acompañarla en este proceso. Y finalmente nosotros vamos a hacer el cierre, y el cierre consiste pues en explicarle a la persona cómo es que nosotros vamos a trabajar, cuáles son los procedimientos que nosotros vamos a seguir. Podemos nosotros, a través de toda esta información, tener tal vez un diagnóstico presuntivo, ¿verdad? Y poder establecer algunas pautas con respecto a, por ejemplo, una evaluación psicológica, qué áreas se van a evaluar, y si se requiere, ¿no?, empezar algún tipo de tratamiento mucho más específico, ¿no? Ya sea por ahí terapia de lenguaje, terapia ocupacional, por ahí de pronto un tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces vamos nosotros haciendo este cierre, también conversando con respecto a los objetivos por los cuales estaríamos un poco orientados para el inicio, y viendo también generar en las personas, tanto en los padres, madres, cuidadores y en las niñas y niños, este compromiso, ¿no?, esta alianza que buscamos para que se puedan comprometer, explicándoles también pues que la mejoría depende del trabajo
digamos, en equipo, del trabajo articulado, tanto del menor como de la madre, padre y de los profesionales. Y con respecto a las técnicas o acciones especializadas para la entrevista en niñas y niñas, necesitamos tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a ir desarrollando uno por uno. Tenemos, por ejemplo, en un primer caso, verificar que el espacio en que se entrevista sea adecuado. Y es muy importante poder contar, como les decía, con sillas, equipamiento, como vemos en la imagen, donde nos permita poder tener una interacción cercana con la niña y el niño, que nos permita tener este diálogo horizontal, donde nos pueda ver, donde nos pueda observar, donde pueda también poder experimentar el hecho de que estamos nosotros interesados en ellas y en ellos, donde nos puedan también ellos percibir con ese interés, con esta, digamos, confianza que nosotros queremos transmitir. Entonces el espacio necesita contar con estos ambientes que estén bien iluminados para que también el niño o la niña pueda trabajar. Que no tenga muchos estímulos también es adecuado. No buscamos, por ejemplo, que los ambientes puedan tener colores neutros, por ejemplo. Usar un lenguaje adecuado, adecuado acorde a la edad que tiene la niña o el niño. Es muy importante eso porque nosotros sabemos pues que ellas y ellos van cambiando según la etapa de desarrollo, es la velocidad de procesamiento de información, la forma como ellos van entendiendo el contexto. Entonces, vamos adecuando este lenguaje según la edad que ellos tienen, ¿no? Para los 2 años, para los 5 años, para los 7 años, para los 11 años. Nos vamos adecuando este lenguaje y buscamos también que el lenguaje sea sencillo, que tenga mensajes cortos, pero claros, ¿no? Entonces, es muy importante ello. Luego, utilizar materiales de apoyo. Los materiales de apoyo pueden ser hojas de colores, plumones, témperas, plastilinas, pueden ser juguetes didácticos, pueden ser juegos de roles, pueden ser incluso el poder armar cosas, ¿no? Como rompecabezas, legos, diferentes materiales que nos van a permitir que el niño o la niña se puedan sentir en confianza y que pueda tener esta apertura para contarnos qué es lo que le está pasando. Porque a veces el tener esta dinámica de que él se siente, que él o ella se siente, y preguntarle, y esto terminaría siendo un poco un interrogatorio, pues resulta tal vez decir más bien lo que tal vez ella o él piensen que nosotros esperamos escuchar. Entonces ahí necesitamos más bien romper eso, que más bien se sienta libre y que pueda comentar. Reflejar conductas para generar confianza. Ese es un punto muy importante. Nosotros hablamos mucho del reflejo en psicoterapia y es que buscamos que la otra persona, al vernos, no solamente en nuestro lenguaje verbal, sino en el no verbal, el poder sentirse seguro, tranquilo, confiado y que sepa, ¿no? Que estamos aquí para escucharlo, para escucharla, para no juzgarlo y para poder ayudar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que nosotros a través de cada mensaje, ya sea verbal o no verbal, podamos generar esta sensación de bienestar, de tranquilidad, de confianza o en anticipar temores. Nosotros ya previamente, por ejemplo, en los centros de salud mental comunitarios tenemos una guía, ¿no? Que se llama acogida y podemos saber un poco previamente, ¿no? Un poco del caso. También conocemos, como parte de la literatura, algunos temores frecuentes que se pueden dar por etapas de vida, vamos a decir por edades, ¿no? Tenemos temores frecuentes o algunas situaciones que nosotros ya sabemos que puede resultar difícil hablar para ellas y ellos. Entonces, tenemos que buscar la forma más idónea, ¿no? Un poco estas inflexiones que nosotros podamos dar, tanto en nuestro lenguaje, verbal, no verbal, las pausas que podamos hacer en nuestro lenguaje, pues va a ser muy importante para que ellos sientan que estas preguntas, ¿no? De pronto no terminan siendo invasivas
o que tal vez vamos a terminar un poco juzgando, tal vez, por ejemplo, a sus padres, ¿no? Si es que estamos hablando de un caso de violencia, por ejemplo, ¿no? O tal vez terminando invalidando pues alguna conducta disruptiva, ¿no? En el caso de aquellos niños o niñas que tengan problemas de conducta en el colegio, ¿no? eh, Dar información sobre lo que sucede. Esto es valioso, ¿saben? Porque mientras más el niño sepa, ¿no? De qué es lo que está pasando, para qué viene a consulta, por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿Qué tipo de profesional soy? ¿A qué me dedico? ¿Cuál es mi rol? ¿Cuáles son mis funciones? Ellas y ellos van a sentirse también mucho más seguros para poder expresar, para poder hablar, pero además para poder comprometerse en todo este trabajo que vamos a hacer. Entonces, eso es algo, digamos, que consideraría muy valioso y los invito a poder hacerlo. A veces tenemos cierto temor, ¿no? De que ellos sepan, pero ellos pueden saber, solo que obviamente necesitamos manejar la información para la edad que tienen, ¿no? De la manera, digamos, más amable para el proceso de desarrollo en el que se encuentran. Pero recordemos también pues que necesitamos que la niña y el niño trabajen, ¿no? Porque si ellos no trabajan en su mejoría, ¿no? No se comprometen en este proceso, pues va a ser mucho más difícil. Entonces es importante que ellos sepan por qué están en consulta, qué es lo que nosotros vamos a hacer en ese momento y cuáles son los objetivos, porque los objetivos vamos a también a trabajarlo con ellos, ¿no? Por eso es que en la entrevista vamos a recabar información de ellos y ellas también. No, no es que vamos a trabajar solo con lo que nos diga el padre o la madre, sino también con lo que nos diga, ¿no? Entonces vamos a hacer una síntesis en realidad de todo ello y en función a eso vamos a establecer los objetivos, tanto con los padres como con los niños. Entonces, esto de que manejen información, repito, es muy importante. Luego, esta parte de crear simetría en interacción también, ¿no? O sea, que no sientan que están con una persona que tal vez los están evaluando, no los están midiendo, que de repente puedan ellos tener temor de que si se equivocan al decir algo, sino que más bien se sientan libres de poder expresar y de decir lo que piensan, lo que sienten, lo que de alguna manera esperan también viniendo a consulta, ¿no? Porque tal vez a veces las madres y los padres llevan a consulta a nuestros hijos creyendo, ¿no? Que el problema es determinada situación y de pronto en la consulta nos damos cuenta que el problema está por otro lado, ¿no? Entonces es importante escucharlos y que ellos sientan que esta simetría también va a permitir que ellos puedan expresar eso. Cuidar la congruencia, ¿no? Esta sintonía entre nuestros gestos, nuestra postura, nuestro tono de voz, las palabras que usamos. Es muy importante, sobre todo en el caso de estas poblaciones, ellos son muy sensibles, están muy atentos a el tono de voz que usamos, nuestra mirada, cómo hacemos las preguntas. Entonces, esto realmente es clave también porque va a permitir pues que este, digamos, esta alianza que estamos buscando se dé y obviamente buscamos pues que se pueda dar desde el comienzo, porque sabemos también que si nosotros de alguna manera no tenemos esa conexión, vamos a decirlo así, con la niña o el niño, puede pasar que no regrese, ¿no? Puede pasar que no regrese o que no quiera asistir a consulta. ¿Por qué? Por temor, etcétera, que puede darse. Entonces, esto también es muy importante. Otros puntos importantes es observar y registrar gestos y tonos. Todo realmente comunica y todo tiene un porqué, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos que registrar cómo es que la niña o el niño verbaliza, no solamente de manera, digamos, comunicativa, verbal, sino también no verbal. Eh, Poder registrar qué cosas les cuesta más hablar, qué cosas de repente evade, su tono de voz, todo ello necesitamos registrarlo, ¿no? Incluso si es que tiene inquietud motora, por ejemplo, si se desplaza, si necesita tocar todas las cosas que están en el lugar, en el consultorio, porque pasa, por ejemplo, con los niños que tienen TDAH, no suelen moverse mucho,
agarrar todas las cosas que están por el consultorio, incluso hasta se nos pueden acercar mucho a hablarnos, por ejemplo, ¿no? O decirnos algo en el oído, puede pasar, ¿verdad? Entonces, todas estas conductas que nosotros vamos observando en ellas y ellos, necesitamos registrarlas. Confirmar emociones, ¿no? Yo no solamente diría confirmar emociones, sino también validarlas. Recordemos pues que, como hemos visto en los estadísticos, muchos niños y niñas vienen por problemas de comportamiento y de las emociones. Entonces, nosotros necesitamos validar las emociones, necesitamos también confirmarlas porque a veces eh, por ahí ellos pueden entender las emociones y darles un nombre que tal vez no sea, digamos, no concuerde con lo que nosotros de alguna manera tenemos como conceptualizado, ¿no? Entonces, necesitamos confirmar también de qué emoción se trata o ponerle un nombre a aquello que ellos o ellas sientan. Al igual que con los padres, ¿no? Porque es importante también poder un poco interpretar de manera correcta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué emociones están experimentando? Y por otro lado, como decía, poder validarlas también, porque mucho de esta confusión o de no expresar las emociones tiene que ver porque piensan que son malas, que no las deben de expresar. Entonces, tenemos que ir por ese lado. Luego, poder verificar la comprensión. Esto también, pues, como mencionaba, ¿no? Ellos están en un desarrollo cognitivo aún, entonces puede ser que yo como entrevistadora, entrevistador, no esté elaborando bien las preguntas. Puede pasar, sí. Es más, aún así, yo haga mucho esfuerzo, necesito verificar si me está comprendiendo. Y para ello puedo hacerle preguntas o volver de pronto luego de unos minutos a asegurarme si eso es así o hilar, ¿no? Conforme me va dando las respuestas, un poco con lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la información que me está dando me va a ayudar a mí a planificar el plan de intervención. Entonces, necesito yo saber si esa información que me está dando es la correcta, es la real. Luego, permitir la narrativa libre. Esto también es importante. Nosotros dentro de las entrevistas buscamos que estas entrevistas sean semiestructuradas, que sean de tipo semiestructuradas, donde sí vamos nosotros a tener, digamos, un checklist, vamos a decirlo así, donde nosotros vamos a tener puntos muy importantes donde vamos a hacer preguntas muy específicas. Tenemos ya como profesionales de salud mental, en mi caso como un profesional, psicóloga clínica, tengo ya, digamos, de acuerdo digamos, los criterios diagnósticos, por ejemplo, algunas preguntas que hacer para poder ir descartando, etcétera, pero eso no tiene que terminar siendo un interrogatorio, ¿no? Donde solamente son preguntas, respuestas, ¿no? Sino más bien estamos buscando que entre que vamos preguntando, vamos clarificando un poco todo ello, vamos dándole la oportunidad a la niña, el niño, el padre, madre, cuidador, que puedan también libremente explicar, desarrollar aquellas preguntas, que si es necesario complementar o adentrarse en algún otro punto, pues vamos dando ese espacio para que lo puedan hacer. Algunos incluso que vienen sobre todo con problemas emocionales quieren hablar mucho de lo que está pasando, no solamente en el caso de la niña y el niño, sino también de los padres o cuidadores. Entonces, necesitamos que ellos se expresen de esa manera porque eso también nos va a dar información valiosa. Luego, evitar repetir la narración de hechos dolorosos. Nosotros vamos buscando la no revictimización, aquel malestar, sufrimiento, padecimiento que las personas pueden estar presentando a nivel emocional. Entonces necesitamos pues estar atentos a lo que nos están comentando, lo que nos están expresando, incluso como les decía, por ejemplo, en el caso de situaciones legales, ya vienen, ¿no? Digamos, con toda esa información previa y nos llega a nosotros antes de consulta. Entonces, necesitamos empaparnos un poco de ello para tratar de evitar el hecho de que constantemente le estemos volviendo a preguntar cosas que tal vez para ello, para él, son muy difíciles de manejar.
Luego, otro aspecto importante es formular preguntas y manejar silencios de manera adecuada, ¿no? Y hay preguntas difíciles, como por ejemplo esta pregunta que es de repente a veces difícil de responder para ellos o ellos, pero por ejemplo, hacerse daño, ¿no? Si es que han pensado en algún momento hacerse daño, o si es que en algún momento alguien ha atentado en contra de su integridad o de su seguridad, sobre todo en casos, pues, de situaciones de violencia o de abuso sexual. Entonces, hay preguntas que son muy difíciles, muy duras, ¿no? Incluso para uno como entrevistador también a veces puede llegar a costar, porque a veces llegamos a ser muy empáticos o empáticas con ellos, pero necesitamos hacerlas, sin embargo, con mucho respeto, guardando silencio, esperando también que nos puedan responder, ¿no? Tratar de que ellos y ellas puedan sentirse, ¿no? Prepararse para responder. Luego, dar información realista. Esto en cuanto a hasta dónde es nuestro alcance para poder ayudar, desde dónde nosotros vamos a acompañar, cuáles son los servicios que nosotros brindamos, qué es lo que buscamos con esta intervención. Todo ello es importante brindarle tanto a los padres, cuidadores, como a las niñas y niños. No hacer falsas promesas, por ejemplo, ¿no? Esto es algo muy importante porque ellas y ellos están confiando en nosotros. Asegurar que se le cree sin cuestionamiento. Eso también, ¿no? Por eso hablaba mucho de esta parte de validar lo que sienten, porque el niño o la niña lo que busca es que nosotros, tener alguien en quien confiar, saber que esta persona a la que yo en este momento le estoy compartiendo algo de tal vez difícil o doloroso, pues yo puedo confiar en esta persona y esta persona me está creyendo. Y colegas, compañeros, ¿no? Es importante que nosotros creamos en lo que nos dicen, ¿no? A veces por ahí nos haremos la pregunta, no, pero puede ser que por ahí no esté, ¿no? Diciendo, tal vez esto sea desde otra perspectiva, sí, pero finalmente es una narrativa. Ya dentro del mismo proceso como tal vamos a ir de alguna manera eh, reafirmando o entendiendo mejor qué es lo que está pasando en esta situación. Bien, tenemos también el juego y el dibujo, que son técnicas que realmente ayudan mucho, sobre todo en aquellas o aquellos niños y niñas que son muy pequeños. Nos va a ayudar, sobre todo, a poder un poco expresar tal vez lo que con palabras les es difícil hacer. Entonces, a través del dibujo, la niña o el niño va a poder comentarnos, ¿no? Qué es lo que sienten, también un poco poder analizar desde la fantasía, ¿no? Desde la imaginación, eh, un poco la percepción que tiene, por ejemplo, de su familia, ¿no? De su entorno, de las cosas que de alguna manera le preocupan, de aquellas que les gustan, por ejemplo, también, ¿no? Porque buscamos que el dibujo, en este caso, sea espontáneo, ¿no? Le podemos decir, dibuja lo que tú quieras, lo que te gusta, o a ver, dibuja lo que más de alguna manera te gustaría, ¿no? Entonces va dibujando, o tu dibujo favorito. Podemos de repente por ahí tener también algunos juguetes, y pueden ser juguetes didácticos, como pueden ser, en psicología, por ejemplo, tenemos la batería de juego diagnóstico, ¿no? Que tienen diferentes herramientas. Por ejemplo, por ahí tienen una familia, ¿no? Una mamá, un papá, hermanos, un poco para ver cómo es este juego, y nos va mostrando un poco la dinámica familiar, entre los mensajes que da, cuando le grita un, cuando le brinda un vocabulario a cada uno de sus personajes. Entonces, finalmente, tanto el dibujo como el juego van a terminar siendo vehiculizadores, ¿no? Que nos van a dar a nosotros, pues, la facilidad de poder recabar información mediante las asociaciones que se hagan dentro de este proceso. Y para trabajar con esta población, niñas y niños, necesitamos también fortalecer algunas habilidades. Y algunas de las habilidades que vamos a enfatizar el día de hoy es la escucha activa.
Y la escucha activa, como ya sabemos, nos va a brindar la oportunidad de poder recabar información valiosa, de que la persona también se pueda sentir en confianza, ¿no? Lo que se llama el rapport también, ¿no? La escucha activa va a permitir, va a viabilizar esto para que nos pueda brindar esta información que nosotros estamos buscando. Con mucha empatía, el poder transmitir, ¿no? Esto de que nosotros nos estamos comprendiendo, que nos ponemos en el lugar de ella o de él, también es muy importante en este proceso. El poder jugar con ellos, el sentir que de alguna manera se puede dar la interacción en este nivel, ¿no? O sea, esto involucra salir un poco del rol en el que yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Como psicóloga estoy sentada y solamente te escucho y te observo, ¿no? Sino más bien que también me muevo, ¿no? Dentro de este ambiente, dentro de este espacio, juego contigo, asumo también un rol dentro del personaje en el juego que estamos nosotros teniendo, ¿no? Por ejemplo. Luego la parte de la validación, como les decía, validación de las emociones, validación incluso de los pensamientos que puedan tener, porque algunos pueden ser consecuencias o algunas conductas incluso pueden ser consecuencias de aquellas cosas que está viviendo el niño o la niña. Entonces es muy importante eso. Y el respeto, ¿no? O sea, a pesar, ¿no? de que ellas y ellos son niños, necesitan también ser respetados y necesitan también ser escuchados. Por eso este tema de la confidencialidad también se da con ellos, ¿no? Y les explicamos muy bien que esta confidencialidad se va a romper, como bien sabemos, cuando veamos que la vida o la integridad de ella o de él está en peligro. Pero el respeto también con respecto a sus pensamientos, con respecto a aquellas cosas que va considerando, porque no se trata de que ellos o ellas están ahí porque todo lo que les pasa o todo lo que piensan o todo lo que hacen, pues de alguna manera resulta ser un problema o está mal, ¿no? Sino más bien se trata de que nosotros vamos a ir acompañando y vamos a ir fortaleciendo aquellas, digamos, habilidades que están debilitadas, ¿no? Vamos nosotros a ayudarlos a desarrollar y vamos a acompañar también a estos padres y madres en este proceso para que sus hijas sigan mejor. Entonces, aquí nosotros vamos a usar como parte de el medio, ¿no? La comunicación, ¿no? Y vale mencionarlo que necesitamos también fortalecer nuestra comunicación verbal y nuestra comunicación no verbal. Necesitamos aprender a comunicarnos de manera, digamos, amable, donde podamos expresar eh, de manera, como decía, en sintonía, ¿no? En sintonía, aquel mensaje, ¿no? que queremos nosotros transmitir y que pueda ser de apertura, que pueda ser de confianza, para que tanto el consultante como sus padres o cuidadores puedan sentirse en confianza y sentir que los vamos a ayudar. Otro punto importante no es poder clarificar el contenido del mensaje, como ya habíamos mencionado antes, ¿no? Entonces, estas son aquellas habilidades que necesitamos seguir fortaleciendo para que estas entrevistas puedan ser realmente efectivas, puedan ser realmente de calidad. Y vamos a revisar ahora, ¿no? En esta parte, estos protocolos que les decía con respecto a las entrevistas, en este caso una primera entrevista con padres o cuidadores. Y como habíamos mencionado al inicio, al definir la entrevista, todas las entrevistas necesitan tener objetivos. Y estos objetivos van a estar basados, ¿no? en todo el marco teórico que nosotros hemos venido, digamos, alcanzando a través de los años con los estudios, ¿no? pero también a través de nuestra experiencia en la práctica clínica. Entonces, objetivos que nos podríamos plantear dentro de las entrevistas con padres o cuidadores, ¿no? Como primer punto sería recoger el motivo de consulta, el poder, digamos, tener bastante claridad el por qué está trayendo a su hijo o su hija en consulta. Y cuando estamos hablando del motivo de consulta, importantísimo tener ahí descrito, ¿no? el tiempo, ¿no? El tiempo desde que inició el problema, el poder también tener mucha claridad con respecto a la sintomatología principal y la sintomatología secundaria.
es muy importante que dentro de ese motivo de consulta se encuentre esta información. También necesitamos que esté ahí recabado, ¿qué cosa? La funcionabilidad, ¿no? O sea, cómo es que esta sintomatología ha venido dificultando en el desarrollo, en la interacción, en las actividades que hacen el día a día la niña o el niño. Es muy importante estos puntos que acabamos de mencionar. ¿Qué más es importante? Con respecto a antecedentes o situaciones relevantes en la historia de la niña y el niño, ya sea de salud mental o de salud física. Tenemos que recabar información como, por ejemplo, la edad en que empezó a caminar, a hablar, si tuvo alguna enfermedad, algún accidente, algún tipo de lesión, caídas, tal vez si tiene alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante como este primer objetivo tener esa información, ¿no? Además, pues, de, como ya habíamos mencionado anteriormente también, el poder contar con antecedentes previos de salud mental, como les decía, si es que han habido otros problemas anteriormente, cómo se resolvieron, si hubieron intervenciones, cuánto tiempo, etcétera. Como segundo punto, importantísimo, poder establecer el rapport y resolver dudas. Eso también es un objetivo que nosotros buscamos dentro de la primera entrevista. ¿Por qué? Porque los padres necesitan sentirse en confianza y necesitan también comprometerse dentro del tratamiento. A veces algunas personas consideran que como el niño o la niña es el consultante, pues son ellos solos los que asisten a consulta. Y eso no termina siendo así. Los padres son parte también del tratamiento. Ellos también necesitan llevar consultas donde nosotros les vamos a brindar herramientas, técnicas, estrategias para que puedan acompañar a sus hijos e hijas en este proceso. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de problemas de conducta, ¿no? Donde nosotros le tenemos que brindar diferentes herramientas de modificación de conducta, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos poder establecer ese rapport muy bien, que poder clarificar, ¿no? Alguna duda que ellos puedan tener, los padres tienen muchísimas dudas siempre y está bien tenerlas, nosotros necesitamos clarificarlas, poder también a veces cuando hacemos evaluaciones interdisciplinarias, ¿no? También eso ayuda a que el padre pueda tener información o clarificar dudas con respecto a todos los tratamientos que de alguna manera va a recibir su hija. Su hija, ¿para qué? ¿Por qué? O sea, la fecha, el tiempo, cuándo, cómo, dónde. Por ejemplo, si fuera un tratamiento farmacológico acompañado, pues también. Y luego, pues, el 3, clarificar el proceso de intervención y sus objetivos, ¿no? Eso también es muy importante. Como les decía, nosotros vamos a explicar cuáles van a ser los tratamientos que van a llevar, eh, cuánto tiempo podría ser de manera aproximada, ¿verdad? Porque no podemos tampoco decir que es algo específico, ¿no? Sino es que esto va a depender mucho de la evolución que pueda tener, en este caso, el consultante, la niña o el niño, ¿no? Y cuáles van a ser los objetivos. Y los objetivos no es que nosotros los vamos a brindar, o sea, no es que el profesional de la salud le va a decir al padre, a la madre o al niño o a la niña qué es lo que tienen que trabajar, sino es que juntos, ¿no? Vamos a establecer estos objetivos. Entonces, un poco para precisar, ¿no? Un poquito más. En la primera entrevista con padres y madres vamos a establecer el motivo de consulta. Tenemos, como sabemos, el inicio, ¿no? del problema y el mantenimiento del problema. O sea, necesitamos saber cuáles son aquellas conductas, ¿no? Que de alguna manera intervienen en el mantenimiento del problema, ¿no? Entonces, por ello es importante que nosotros podamos ir registrando todo eso porque al momento de pasar esto, ¿no? Al análisis funcional de la conducta, pues nos va a permitir tener objetivos mucho más claros, ¿no? Eh, Saber cuáles son aquellas soluciones que han aplicado hasta el momento frente a este problema, y cuáles han sido de pronto las estrategias que han usado, porque no es que la mamá y el papá llega a consulta con su hijo o su hija sin haber hecho antes nada, no han intentado hacer algunas cosas, es importante recabar esta información,
poder saber cuáles han sido los tratamientos anteriores, si es que está llevando algún tratamiento actual, porque a veces llegan a consulta ya con algún tratamiento, ya sea farmacológico, psicológico, etcétera. Poder explorar también con respecto al ambiente familiar, no nos olvidemos de ello. A veces pueden decirnos que sí, que vienen por un problema que se está dando de repente en un contexto escolar, como por ejemplo una situación de repente pues eh, la persona puede ser un poco introvertida o un tema de bullying o de rendimiento académico, pero eso no significa que yo no tenga que indagar el aspecto familiar. En estas poblaciones siempre tenemos que indagar el ambiente familiar, siempre. Luego también cómo se lleva o cómo está la relación con sus padres y con sus hermanos o con las personas con las que viven. Es muy importante también poder revisar eso. ¿Cuáles son sus intereses y preferencias? Eso también es valioso porque nos va a permitir un poco lograr esta interacción más amena, ¿no? Con ellas, con ellos, poder incluso tener algo, ¿no? De que nosotros eh, cogernos para poder conversar, iniciar una conversación. A mí me sirve mucho hablar de dibujos, por ejemplo, de juegos, y ellos se interesan, ¿no? Cuando estamos hablando de su dibujo favorito, por ejemplo, de los juegos que le gustan. Entonces eso nos va a brindar la oportunidad de tener ahí una estrategia más para poder tener este ambiente de confianza, ¿no? Este clima de confianza. Luego también es muy importante ver el funcionamiento cognitivo, ¿no? Entonces de repente por ahí el tema es algo emocional, algo conductual, ya, ok, pero también necesito yo valorar cómo va en el aspecto cognitivo. Necesito yo saber cómo es que está aprendiendo, cómo le va en el colegio, por ejemplo, ¿no? Que sería el siguiente punto, el contexto educativo. Cómo van sus notas, cómo se lleva con sus compañeros, cómo se lleva con los docentes. Eso también es muy importante. Luego, otros problemas que se puedan estar dando, ¿no? Que pueden salir propios de la misma entrevista y si hay o no una motivación para la intervención. Porque a veces las niñas y niños van a consultar porque mamá y papá les dijeron que fueran, o a veces ni siquiera saben por qué están ahí. Entonces es bueno que nosotros podamos conversar sobre ese tema y saber el nivel de motivación que tienen frente a esto. Luego, con respecto a las entrevistas con la misma niña o el niño, pues nuevamente los objetivos, igual que en el primer caso, ¿no? Recoger el motivo de consulta, también preguntarle a ellas y ellos, porque necesitamos luego sintetizar esa información, saber si esta información termina siendo pues una misma, ¿no? Los aspectos relevantes nuevamente, no le vamos a preguntar con respecto al análisis porque obviamente no van a saber, pero sí algunas situaciones previas que tal vez ellos o ellas nos puedan hacer referencia. Luego, trabajar mucho el rapport, el poder también clarificar las dudas que puedan presentarse, el poder explicárselas también de acuerdo a su edad, de acuerdo a su nivel cognitivo. Y como tercer punto, ¿no? Es poder conocer este grado de motivación que puedan tener ellos y ellas y cuáles serían los objetivos de la intervención, ¿no? Un poco el poder establecer los objetivos de intervención obviamente va a un poco a depender, ¿no? De la edad que tenga la niña y el niño, un poco también que nosotros podamos ayudarlos, ¿no? En este proceso de poder establecerlos, ¿no? Un poco también con aquellos anhelos o deseos que puedan tener ellos y ellas con respecto a su familia, por ejemplo, con respecto a su afronte frente al colegio, etc. Entonces, eh, para precisar, ¿no? Nuevamente, motivo de consulta, cuáles son las conductas problemas como tal que se pueden dar para poder establecer el análisis funcional de la conducta, que nos va a permitir poder establecer los objetivos, cuáles son los precipitantes y las circunstancias en las que ocurre, o sea, cuáles son aquellos eventos activadores, preguntarle, ok, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tu mamá, tu papá me han contado que está pasando esto en la casa, pero nosotros tendríamos que indagar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, digamos, previo a ello? ¿Qué cosas activan ese tipo de conductas? A veces puede ser un poco el lenguaje verbal, no verbal que pueden utilizar los padres o qué sé yo, ¿no? Nosotros tenemos que indagar qué es lo que está activando esta conducta y en qué circunstancias se dan, en qué contexto, porque a veces las conductas manifiestas no se dan
dentro de los mismos lugares. A veces los niños solo se portan de manera disruptiva en el colegio y no en la casa, o viceversa. Entonces necesitamos poder un poco entender esta relación que existe. ¿Cuáles son las consecuencias también que se vienen dando a propósito de estas conductas que van teniendo como problema, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las actitudes frente al problema? O sea, saber cuál es la percepción o la visión que tiene con respecto a estas cosas que están pasando. ¿Cuáles serían aquellos factores causales también? Es muy importante. El curso, ¿no? Cómo se viene dando, manifestando a través del tiempo estas situaciones y los tratamientos actuales. Bien, bueno, eso es todo lo que les quería compartir. Voy a brindar algunas conclusiones importantes para poder cerrar el día de hoy. Y un punto importante es recordar, ¿no?, que la entrevista es una técnica que se va a dar a través del diálogo, que nos va a permitir recabar, recopilar información sobre el problema actual de las niñas. ¿No? Información relevante, información importante. Luego, otro aspecto importante también a tener en cuenta es que estas entrevistas no solamente necesitamos hacerla con los padres o cuidadores, sino también con las niñas y niños, ¿no? Esto nos va a permitir poder determinar la existencia de un problema de salud mental y poder elaborar un plan terapéutico individualizado. Otro punto importante es poder recordar que estas técnicas, ¿no?, en el caso de estas poblaciones, son diferenciadas. No podemos usar las mismas estrategias que usamos con adultos o con adolescentes, ¿no? No son iguales. Requerimos nosotros, pues, acomodarnos a, digamos, el lenguaje, la edad que ellos tienen, poder un poco ponernos, ¿no?, en su mismo nivel para poder llegar a ellos. Entonces, necesitamos ponernos en su lugar para poder comprender mejor esta situación y que ellos puedan sentirse más en confianza y más seguros para poder contarnos esto que les está pasando. Importante también poder contar con ambientes adecuados, con equipamientos adecuados, materiales necesarios, como son los juguetes, por ejemplo, las pinturas, para poder hacer estas entrevistas. Y finalmente, tener claridad con respecto a las fases de entrevista, ¿no? Los objetivos, que es muy importante. No hacemos entrevistas, las entrevistas no es solo que se sienta la persona o el niño y la niña y me empiezan a contar, no, necesitamos tener objetivos claros para poder hacer estas entrevistas, ¿no? Y contar con las técnicas nos va a permitir poder realizar entonces estas intervenciones de manera oportuna y de manera eficaz. Estimados participantes, hemos llegado al final de la presentación del día de hoy, pero no quiero irme sin antes hacer la siguiente pregunta. ¿Estamos comprometidos con la salud mental de las niñas y niños? ¿Estamos fortalecidos con respecto a técnicas y herramientas para realizar las intervenciones en salud mental? Yo creo que sí. Estoy segura de ello. Les agradezco mucho por la atención.